Soy Daniel Gámez y esto es Ellas en el Aire, un espacio para educar, concientizar y visibilizar la agroindustria y sus protagonistas. Bueno, estamos el día de hoy en un nuevo episodio de Ellas en el Agro. De nuevo, si estás aquí, te agradezco muchísimo por haber llegado hasta este episodio, o si eres nuevo, pues, o nueva, bienvenido a Ellas en el Agro. Pero primero, bueno, antes de iniciar, porque a petición de la invitada me lo solicitó, recuerden que este podcast es creado por mí, por Dania Gámez, pero tengo una co-host muy importante que es Huastequirri. Por favor, háganle suma a Huasteca en este video. Y si estás escuchando y no sabes de qué estamos hablando, te invito a ver el episodio en YouTube. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es de esas invitadas que nos regaló las redes de alguna manera, si lo queremos ver así. Sin embargo, también se me ha pedido bastante para invitarla al episodio o a la entrevista, porque, como saben, aquí cumplimos. Entonces aquí está, después de un tiempo bastante largo. Bienvenida, Diana, a Ellas en el Agro. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, Dania, por la invitación. Pensé que jamás llegaría, la verdad. Estoy muy emocionada. No pensé que iba a estar tan nerviosa de empezar el podcast, pues porque siempre estamos pues hablando de temas del agro y todo esto, pero ya con todo el set, la verdad, estoy un poco nerviosa. Es que ya dicen, tanta cámara ya intimida, no es lo mismo estar en una selfie o hacer un video que después puedes editar. Claro que el podcast tiene la posibilidad de editarse, pero es un formato también muy distinto a lo que a veces estamos acostumbrados a ver o a hacer como redes, ¿no? Entonces, quizá es otra zona para ti, un poco distinta, por eso es el nervio, pero estoy segura que te vas a ir sintiendo más cómoda. Entonces, aparte, siento que en cualquier momento me vas a lanzar una pregunta de esas que voy a decir, ¡y! Sí, déjame pensarla. Bueno, se puede pensar, no hay ningún problema. Bueno, pues bienvenida. Como bien saben todos los escuchas, yo no doy intros de las entrevistadas como tal. Sin embargo, podría describirte como a pocas entrevistadas. A todas las entrevistadas las conozco, o mínimo he hablado con ellas un par de veces. Pero creo que tú eres la entrevistada que he tenido que más conozco. Entonces, también yo estoy nerviosa un poco porque fue muy ameno el prepararme para la entrevista, porque también había muchas cosas de ti que ya conocía. Entonces, esperemos que los escuchas puedan también conocer esa parte de Diana que a veces no vemos en redes. Entonces, para empezar la entrevista, ¿quién es Diana Sánchez? ¿Quién es Diana Sánchez? Es un pollito de colores. No, Diana Sánchez, yo la describiría, si me toca hablar de mí en tercera persona, como una mujer muy resiliente, una mujer muy inteligente y multifacética, que odia los cambios, pero que encuentra la forma de adaptarse bien rápido a ellos, aunque todos los días esté como, oh, no me gusta esto, pero encuentra la forma. Una mujer que es súper apasionada, que se compromete con cada proyecto que llega a su vida y sobre todo con las personas que llegan a su vida. Creo que soy una muy buena amiga, o sea, en palabra de mis amigos. Mujer muy difícil de tratar porque mi carácter es duro y en algunas cosas soy como muy flexible y en otras cosas puede pasar algo y es como no más. Y ahí borro todo, ¿no? Entonces, sí soy compleja para tratar, pero una vez que entras a mi corazón, o sea, ten por seguro que voy a estar ahí siempre, ¿no? Al corazón de pollito. Al corazón de pollito. Y sí, normalmente o últimamente he sido como muy enfermiza, muy... como que siempre me siento mal, cositas así. Sí me siento un pollito de colores estos últimos meses. Pero pues también ha sido, yo creo que los síntomas ya de tantas cosas que han pasado y que pasan cosas en mi vida y digo, no, estoy bien. O sea, sí dolió, pero estoy bien, puedo seguir. Pero ahorita ya llegó un punto donde no.
O sea, donde ya... ¿Quieres llevar tu producción agrícola al siguiente nivel? En MacLeod.mx encuentras todo lo que necesitas: agroinsumos, maquinaria y tecnología de punta. MacLeod, la compra inteligente para un agro más eficiente. todo es sintomático, ¿sabes? Ya me pesan algunas cosas. Soy una mujer ingeniera, soy agrónoma, no titulada aún, pero Pero ya ejerce. pero ya ejerzo, ya entenderán por qué. De hecho, ya estoy en trámites para la titulación y todo esto. Soy una mujer emprendedora o ya empresaria. No sé cuándo doy el salto. No sabes cuándo uno deja de ser emprendedor para ser empresario. Yo creo, y eso había estado pensando, creo que es cuando ya puedes dar más empleos. Creo que es la facturación también, ¿no? O sea, Sí. el monto de la facturación. También, entonces creo que ya dejé de ser emprendedora, pero aunque dejes de ser emprendedor, creo que siempre hay que tener esa mente de tiburón emprendedor de buscarle. Entonces, bueno, pues esta soy yo, Diana Sánchez, oaxaqueña, agrónoma y un pollito de colores. Me gustaron las 3 últimas palabras. Te describen bastante bien. Diana Sánchez, oaxaqueña, agrónoma, un pollito de colores. Así es. Luego, quizá en el transcurso de la entrevista les diré por qué es un pollito de colores, a detalle. Bueno, Diana, cuéntanos entonces cómo llegas a ser agrónoma. Lo vamos a hablar más adelante. Pero a ver, ¿a qué edad y cómo recuerdas esas primeras interacciones que tuviste con la agricultura, con el agro? Ok. Mira, yo viví y crecí todo el tiempo en la ciudad de Oaxaca. O sea, pleno centro en las primeras cuadras, ¿no? Pero mi mamá es de un pueblo que se llama Sola de Vega, está a 2 horas de la ciudad de Oaxaca, y su papá y su mamá siempre fueron personas de campo. Yo ya no conocía a mi abuelo, él murió por problemas de pulmones, y pues realmente viendo toda la trayectoria de vida de mi abuelo, pues él siempre fumigaba sin protección, fumigaban pues, cosas que la verdad eran dañinas y que no dudo que su muerte... Era un agricultor empírico. O sea, Sí. no, ok. Y de hecho ni siquiera eran sus tierras, o sea, él era trabajador pues de alguien más. Viendo toda la trayectoria, estoy segura que tuvo que ver algo con su muerte, ¿no? Mi mamá siempre fue muy, muy, muy cercana al campo, yo ya no. Crecí y siempre mis abuelos se desarrollaron en la industria restaurantera. Entonces como que siempre estuve ahí, pero llegué al agro de esta parte de ver los platillos, ¿sabes? De las comidas en el restaurante, de dónde venía todo eso que nos permitía servirle al comensal y hacer una experiencia única. Mi mamá, después de estar tanto tiempo en el restaurante, después de 20 años, se cambia de trabajo y empieza a trabajar en un invernadero hidropónico. O sea, te hablo de un 2006, un 2004. O sea, un invernadero totalmente tecnificado, padrísimo, en la ciudad de Oaxaca. O sea, con tecnología que apenas veías en Estados Unidos porque toda la traían de allá y que obviamente en México pues el tema de la hidroponía estaba muy poco desarrollado y en Oaxaca menos, o sea... Pero era una empresa gringa, americana. La señora es doble Europea. nacionalidad, Ok. entonces ella traía las cosas de Estados Unidos y obviamente por tener su infancia en Estados Unidos pues traía este pensamiento gringo que ya sabes que crecen en empresas de la nada. Y era para suplir una demanda local. Sí. Sí. De hecho, fue como la primera empresa en Oaxaca que empezó con esta parte de las lechugas en bolsa y las Ah, presentaciones. Como el ready to eat, vamos a suponer. Sí, Pasa- o sea, farm to table. Ya. Y literal, pues traía unas semillas y unas cosas que en Oaxaca no eran tan conocidas, pero que los chefs empezaban a usar y que era este boom gastronómico. Entonces, como cositas raras que nadie más tenía y pues ellos la tenían.
mi mamá estuvo trabajando 4 años en esta empresa y en la prepa se despide, cuando yo iba en la prepa, ella se despide de esta empresa y para primero de prepa yo tengo para primero de prepa yo ya sabía que quería estudiar agronomía porque como que lo había visto en mi ¿Por qué? mamá. Esa es la pregunta, ¿por qué? Sí, o sea, siempre... Porque tu mamá no, o sea, sí trabajaba en una zona, en un área, por lo que dices, empezó a trabajar en este negocio, pero no era la agrónoma de campo. No, entonces, ¿por qué tú dijiste, sí, yo quiero ser agrónoma? ¿Y por qué no dijiste, quiero ser administradora o quiero ser, o sea... claro, totalmente. Ajá, sí. Y digo, mi mamá es contadora. Exacto. Entonces, ella era gerente general de la empresa. Un saludo para su mamá. Chulada, mi madre. Pero realmente, pues, mi mamá siempre ha sido muy involucrada, muy apasionada, Sí. muy minuciosa. De ahí lo saqué totalmente. Entonces, aunque ella era la administradora y veía, obviamente, facturas, proveedores, clientes y que todo el personal hiciera lo que tuviera que hacer, también se metía a la parte de campo donde decía, es que en la lechuga tenemos muchos áfidos y no, o sea, y nadie me ha podido decir cómo controlarlos. Y yo decía, pues, ¿qué son áfidos, no? Yeah. O sea, entonces como que, pues, me metía a chismear en el invernadero, todo esto. Y me llamó mucho la atención. Me encantaba ver las plantitas, o sea, cómo las sembraban y cómo iban brotando y cómo se pasaban a las siguientes mesas y cómo después ya eran súper grandes y se podaban y se embolsaban y las tenías en tu plato. El proceso, yeah. Todo. Me encantaba como toda esa cadenita. Te digo, para primero de prepa yo ya tenía la noción de que quería ser agrónoma. Y para tercero de prepa, en el día preuniversitario, entro a una de las pláticas y un chavo en ese momento que se llama Arturo empieza a hablar de agronomía. Él venía del TEC de Monterrey, de Querétaro, y nos empieza a contar todo lo que era la agronomía, la producción, o sea, todo, o sea, nos habla de grandes empresas con las que trabajaba el TEC, te hablo de Alpura, de grandes empresas, y yo decía, yo quiero eso. Nos cuenta una historia donde los residuos de pollo eran, o sea, que eran desechos aquí, en China los aprovechaban y toda la cadenita se volvía. Entonces, como que esta parte de no tener ningún residuo en la cadena, como que me encantó. Y dije, yo quiero ser agrónoma. Entonces, hablo con él, presento el examen y todo. Mi mamá en ese momento deja de trabajar en esta empresa Ajá. y me dice, no te puedo pagar el TEC de Monterrey. Espérame un ratito y te mando al TEC. Y yo dije, va. Pues ese ratito se volvieron 3 años. O sea, no estudiaste la carrera luego. Sí, no. O sea, yo salí de 17 de la prepa, porque cumplo en septiembre, soy de las chiquitas, ¿no? Yo igual, yo soy de julio y entro de 17 entré de prácticamente 17. Sí, si yo me la hubiera seguido, hubiera entrado de 17 a la carrera. Sí. Pero me tardó 3 años en estudiar y durante estos 3 años fui de todo. O sea, me puse a trabajar y fui de todo. Nos vino... Te lo juro, o sea, de que trabajé en una óptica, trabajé en Cemex, trabajé en un hotel, trabajé en un hostal, trabajé en un restaurante, o sea, trabajé de todo. Ok. Y a los 3 años, pues todos mis compañeros de la carrera, incluso los que se fueron a hacer su año sabático, pues ya estaban dándole a la carrera. Y es esta presión de decir que aunque cada quien compite en su vida, pues como que llevas un reloj paralelo pues a los de tu edad. Sí, que dices, oye, esa persona salió al mismo tiempo que yo de la universidad y ya hizo o no ha hecho, pero es inevitable no tener esta comparación, si lo ves entre comillas, porque dices, todos partimos de donde mismo, ¿no? Totalmente. Entonces, a mí me empieza a entrar esta presión de que mi mamá no me estaba diciendo nada, porque mi mamá esperaba que sí pudiera darme esa oportunidad. Hablo con una de mis mejores amigas, que también se llama Diana, y me dice, estudia donde sea. O sea, tú eres chingona, la vas a hacer donde sea. O sea, yo te he visto y cada cosa que te propones lo logras. Porque a veces nosotros mismos no somos capaces de reconocer esas cualidades, pero cuando llega tu amiga y te lo dice... A ver, pero voy a hacer una pausa. ¿Tú decidiste o querías irte al TEC
por qué esta persona te habló de la agronomía del TEC de Monterrey? ¿O por qué dijiste el TEC de Monterrey? Si agronomía hay en muchas escuelas, digo, gracias a Dios, no es como que solamente una universidad lo tiene. Entonces, ni tampoco creo, igual me funan, es la mejor escuela de agronomía. Porque, Sí, totalmente. porque tiene un enfoque muy de negocios, etcétera, que es muy buena, pero no está catalogada o rankeada como la mejor. Entonces, ¿por qué dijiste el TEC? ¿O por qué te esperaste? Mi pregunta es esa. Cuando decido estudiar la agronomía, voy al TEC a presentar el examen y yo era la única prospecto de la carrera de agronomía. Entonces era presentar el examen y a la hora de la comida, como que los de cada carrera se iban con el director de la carrera a dar el recorrido al campus, ¿no? En tercero, Arturo era como relaciones de algo, no sé. Cuando yo voy a hacer el examen, Arturo se había vuelto el director de la carrera de agronomía y era el director más joven del sistema TEC. Entonces, o sea, como que me encantaba cómo había crecido y lo apasionado también que él era para la agronomía. Entonces él me dijo, me presenta todo el campus, o sea, pues todo el mundo lo conocía en el campus. Sí, dijiste, aquí es y me espero. Sí, y fue esta comodidad, o sea, sentirme tan bienvenida en algún lugar que él logró. Ok, ya. ¿Sabes? Ya entiendo más. Entonces me decía, no, y vamos a ir al rancho y está para hacer las prácticas. Y yo decía, es que esta escuela tiene todo. O sea, tiene los laboratorios si quiero irme de este lado, tiene el rancho si quiero irme de este lado, tiene las parcelas demostrativas. Y por supuesto que yo, a pesar de esa edad, ya sabía que la escuela no era que te diera los conocimientos o no, sino que también te ayudaba un buen en conexiones. Y quienes están escuchando esto, porque a Diana la siguen muchas jóvenes, y lo he hablado en otros episodios, las conexiones o las redes de networking casi lo son todo. Entonces, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, esa escuela para mí lo tenía todo. Y te voy a decir algo que igual y a mí me fundan. Yo de Chapingo decía, ¿Chapingo qué? O sea, a pesar de que Chapingo te paga todo, puedes vivir ahí, te da viajes internacionales, viajes nacionales, todo, o sea, todas las comodidades también que te da Chapingo. Te da una asistencia 100%. O sea, exacto. es una escuela de asistencia. Yo decía, pues, ¿Chapingo qué? Pero bueno, pasó. Te digo, hablo con esta amiga que también se llama Diana. Y ahí la piensas y dices, pues, X la escuela, ¿no? Y digo, ya pasaron 3 años de mi vida, no pueden seguir pasando, o van a seguir pasando, pero puedo empezar acá. Y si en algún momento la situación económica mejora, pues me aviento y vuelvo a empezar en el TEC. Entonces me quedo en Oaxaca y empiezo a estudiar la carrera de agronomía en el ITBO, Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, que aparte, esto es relevante para mi contexto social. Yo toda la vida fui a escuelas privadas y toda la vida estuve en la ciudad. Cuando entro al TEC, pues es una escuela pública, es una escuela que la inscripción te cuesta 1,500 y que gracias a Dios y la fortuna de tenerlo, pues no se nos hacía una cantidad que tú dijeras, no la puedo pagar. Y cuando entro me doy cuenta que tengo compañeros que son la primera generación de su familia que fue a la universidad, que a sus papás les está costando muchísimo que estén ahí y que 1,500 son significativos. Era demasiado dinero. O sea, que cooperar para las prácticas de campo, para comprar esto, para comprar el otro, era muy pesado. Entonces, ahí es como mi primera lección de vida de no todo está fácil. O sea, y aparte este extremo total de un TEC de Monterrey a un TEC nacional. Sí fue como, pues obviamente los estudiantes ni carro tenían, o sea, todo el mundo llegaba en taxi foráneo o en camión. O sea, las visiones de vida eran muy diferentes. Y ahí también es un cambio para mí de volverme más humana, más empática, o sea, como más... Nunca me he considerado mala persona, pero sí a veces era como nefastita.
O sea, sí tengo que decirlo, cuando era más chava, ¿sabes? Y como que pudiera ser hasta el punto arrogante. Y siempre he sido fresa, eso sí. Y no se me ha quitado y no se me quitará, yo creo. Pero pues sí, ver este contexto y todo, la verdad es que es una escuela de la cual, o sea, ahorita muchos de mis mejores amigos salieron de ahí. Y yo creo que una de las cuestiones más duras de mi vida la viví dentro de los años que estuve en la escuela. Sí, o sea, esa escuela cambió mi vida, o sea, en un 180 grados. Muy cañón. ¿Ok? Pero, o sea, te cambió en tu manera de pensar, quizá, o en tu manera de accionar, o ya cómo concretamente dirías, o la misma Diana que entró fue la que salió de esa universidad. No, por supuesto que no. O sea, te digo, mi corazón siempre ha sido buena persona, pero definitivamente no soy la misma, o sea, que entró a la misma que salió. Insisto, o sea, viví una cuestión personal tan dura durante mis años de escuela que no, o sea, No Dios me podía- dijo, bájale de huevos. No podía ser la misma persona. Y me hizo reaccionar. Y pasé muchas cosas que, por supuesto, que no soy la misma persona. Va. Pasemos entonces de la universidad a tu emprendimiento o tu empresa, que hablamos ahorita, no sabemos qué es, luego les diremos. No, tu empresa. ¿Por qué decides emprender? Y te digo, la pregunta viene porque a veces muchos salimos de la universidad y decimos, ¿qué voy a trabajar, no? ¿O dónde voy a ir a pedir trabajo? Digo porque yo soy Godín. Quien me conoce sabe que soy la Godín más feliz Sí, claro. del mundo. A mí me encanta trabajar y me encanta mi trabajo. Entonces, pero hay quienes no. Quienes salen y dicen, yo quiero poner mi propia empresa o mi propio negocio, quiero ser mi propio jefe, que no es fácil. Y quiero que me nos cuentes por qué tú decidiste salir y emprender. Mira, yo, por estas cuestiones personales O a que lo te mejor digo, Cantinflas hizo algo en el Inter y no lo sabemos todavía. A ver, ahí tú cuéntanos. o sea, por estas cuestiones personales que te digo, me atraso un año, entonces, si la carrera era de 5, yo me tardo como 6. O sea, yo entré en 2019 y yo salgo en 2014 entro y salgo en 2020, en plena pandemia. O sea, yo estaba planeando mi graduación y todo el acto de ceremonia traca. O sea, Quedaste. sí, se corta todo eso y yo, o sea, ¿y la calenda? Ya sabes, o sea. Pero bueno, salgo y pues, como que, ¿dónde iba yo a pedir trabajos y todo estaba parado? Como que esto de presencial, de ir así, como que no. Y durante la vida, como que mi mamá siempre ha sido, después de ser trabajadora, fue emprendedora. En algún momento tuvimos un comedorcito, entonces yo llegaba de la escuela y me ponía pues a atender a los comensales, a lavar trastes, a limpiar mesas, a hacer tortillas en el comal, que las primeras veces neta me quemaba las manos horrible. Ya sabemos qué la vamos a poner a hacer la próxima vez que venga. O sea, mis memelas son buenísimas, neta. Te digo que he aprendido y andado en muchos lados, entonces sé de muchas cosas. Y como que la idea de tener un jefe, como que no. Porque estos 3 años que me tardé en entrar, pues tuve diferentes perfiles de jefe y tal vez no soy tan buena siguiendo órdenes. Ya tuviste que aprender también muchas cosas, desde Sí. qué te gustaba y qué no querías, ¿no? Supongo. Sí. Ok. Y cuando salgo, te digo, mi mamá estaba con esta idea, con esto. Chavos que trabajaban con ella en esta empresa la habían buscado para empezar y mi mamá decide empezar con ellos. Y cuando yo salgo de la carrera, me dice, ¿Qué vamos a hacer? o sea, yo estoy empezando esta opción. O sea, tú eres la que le sabe, tú eres la que te acabas de echar un buen de años estudiando, Y ¿no? varios, mijita, dijo. Ajá, y yo así como, ¿qué? Ay, y yo, fue el momento en el que dije, debí haber puesto más atención en esta clase. Y fue el momento
en el que digo, vamos a darle con toda esta empresa, este emprendimiento. Ya sabía que había una necesidad y que había una oportunidad porque lo vi años antes cuando mi mamá estaba en la otra empresa y se vendían todas las cosas ya desinfectadas, ya listas para consumirse. Y yo sabía que los restaurantes lo necesitaban porque también crecí en un restaurante. Entonces, fue empezar a tocar puertas y literal ir con mi cajita, con mi guacalito, con todas las bolsitas de las cosas que tenía, con una lista impresa de productos y precios y con una carta invitación a ser parte de la familia de Doye, que también... ¿Qué hace Doye? Dile a la gente. Bueno, el emprendimiento empezó con... Somos una empresa que produce hortalizas, pero literal, hacemos toda la cadena. O sea, nosotros las sembramos, las cosechamos, las procesamos y las empaquetamos para que lleguen a la puerta de tu casa, de tu negocio, listas para consumirse. También el tema con mi mamá de, ¿y cómo le vamos a poner a la empresa, no? Y yo quería algo que significara, algo que fuera nuestras raíces. Y todo el mundo me dijo, no le pongas nombres complicados porque a la gente no se le queda en la cabeza, porque no van a saber. Y todo el estudio de marketing decía, ese nombre no. Y yo, sí, ese nombre. O sea, tú, a mí ese me gusta. Y yo, ese me gusta, entonces yo decido. Y nos ponemos a buscar palabras y Doye significa hierba verde en mixteco. Entonces era algo muy oaxaqueño, que yo decía, Mr. Lucky y los demás van a temblar en algún momento. O sea, yo tengo apenas 3 años, pero dije, aguanten que yo tenga 30 años con esta empresa y yo quiero que Doye suene y que digan, ¿y eso qué significa? Y la gente va a preguntar, ¿y esa palabra que no me aprendo es oaxaqueña? Entonces yo quería que quedara impregnado como esa raíz, ¿no? Empezamos, o sea, salgo de la uni en 2020. Para agosto me empiezo a hacer completamente cargo del terreno. Y entonces yo llego, para esto cuando empezamos a sembrar, sembrábamos en terrenos familiares. Okay. Pero nos empezamos a quedar sin agua ahí, el terreno era irregular, o sea, de que una montañita acá, un pedacito allá y así. Y decidimos cambiarnos. Entonces empezamos a buscar en Oaxaca como las zonas con más agua, ¿no? Y había 2 opciones que estaban completamente a extremos. Decidimos por el lado del aeropuerto. Y en San Juan Bautista La Raya encontramos un terreno que llegué y no había, pero ni un árbol, o sea, ni una sombrita, nada. Y es así planito. Y yo... aquí voy a poner mis camitas de hierbas, y aquí va a ser la bodega, y aquí voy a poner los bañitos, y aquí voy a poner tal. O sea, yo llegué y era como... A ver, pausa. Sí. Voy a hacer una pausa. Dime. ¿Cómo planeaste todo? Porque ya me estás diciendo lo que hiciste. Claro. Pero ¿cómo planeaste? Porque a veces, y yo soy una persona de esas, me considero, yo tengo parálisis por análisis. O sea, a veces planeo tanto las cosas que tardo mucho en ejecutar. Entonces tú me estás diciendo todo lo que ya ejecutaste. Pero ¿cómo fue esa planeación? Primero la idea, ¿no? Que dices, bueno, tu mamá te empujó, te orilló, ok. Y luego, o sea, dijiste, vámonos, voy a sembrar todas las camas y luego veo a quién las vendo. O sea, o hiciste una planeación antes de oferta-demanda, balance de masas, o sea, a eso quiero llegar un poco. Ya sé, no hubo planeación, no hubo nada. O sea, realmente, o sea, así cuando lo estoy contando, así fue. O sea, yo llegué y así. Pero, o sea, contexto. Como ya había estado mi mamá en esta empresa años antes, sabíamos que había mercado para todas las cosas. ¿Y esa empresa seguía? Sigue. O sea, ¿sigue siendo competencia? No, ya no es competencia. Ya. Pero sí sigue. Pero sigue. Ah, mira. Y justo... pues manejaba muchísima variedad de cosas. O sea, te hablo de acelga, bulbos de hinojo, flores comestibles. Y entonces nosotros entramos de lleno
con todos los cultivos. O sea, no fue como que empecé con la lechuga y cuando vi que se empezó a vender, empecé con el tomate y después empecé con los pepinillos. No, o sea, así, sabíamos que le teníamos. ¿Quieres llevar tu producción agrícola al siguiente nivel? En MacLeod.mx encuentras todo lo que necesitas. Agroinsumos, maquinaria y tecnología de punta. MacLeod, la compra inteligente para un agro más eficiente. Que entrar ofreciendo muchas cosas porque esa era la razón por la cual el cliente me buscaba. O sea, porque yo no era una bodega en la central donde tú sabes que hay bodega de papa, o bodega de tomate, o bodega de... Y vas específicamente por eso. O sea, la gente no se iba a quedar conmigo como marca porque solamente le ofrecía lechuga. Yo sabía que tenía que resolverle más. Y entonces, te digo, ya sabía que había un mercado. Fue empezar a la par produciendo todos los cultivos, poquito, pero Ok. todos los cultivos y buscando a los clientes, buscando a los clientes, buscando a los clientes, buscando a los ¿Y clientes. cuánto tiempo tiene ya la empresa? Pues empezó en 2020 y ya tenemos 5 años Y en pandemia. en pandemia. Porque a la par de esto, nosotros para 2020 teníamos un bar en el centro de Oaxaca. Y mandan todas las regulaciones de municipio y dicen, pues, ¿saben qué? Ahora pueden abrir hasta las 6 de la tarde. No, pues, ¿saben qué? Ahora pueden abrir hasta las 2. ¿Saben qué? Ahora, Ya no abren. ahora el aforo es de 40%. Y hubo un momento en el que no se puede abrir. Entonces, fue como, ¿qué vamos a hacer si de eso vivimos? Y tenemos gente que vive de eso, del sueldo que le damos todas las semanas. Entonces, fue la caída del bar y el crecimiento muy grande de las lechugas. Y una tarde, me acuerdo mucho con mi mamá, me siento, habíamos terminado de pagar, y le digo, oye, ¿cuánto dinero te quedó? Y dice, no, pues 100 pesos. Y yo, 100 pesos, ¿qué vamos a hacer con 100 pesos? A mí en pandemia juntar 1,000 pesos, puta, era porque nada me estaba generando. Entonces también fue ese, Tenías que diversificar el negocio, o sea... tenía que entrarle duro a las lechugas porque si no me quedaba sin comer. Y la gente que estaba conmigo se quedaba sin comer, porque nosotros siempre pagamos sueldos completos a la gente que estaba en el bar. Entonces, como que las lechugas cargaron en ese momento con todos los gastos operativos del bar. Y yo le dije a mi mamá, si la gente no está saliendo, cool, pero la gente nunca va a dejar de comer. ¿Dónde está comprando esa gente que no Y sale? fue algo muy sonado en pandemia del agro, de el agro nunca para, ¿no? Claro. Porque pues la gente podíamos seguir haciendo home office, no ir a restaurantes, no ir a bares, pero de que seguías teniendo que hacer el súper y comprar comida, tenías que comprar. Pero poca gente vio que el productor sí salía de su casa, o sea, Sí. para producir. Los 365 días o el tiempo que duró la pandemia. O sea, la gente que se dedicó a la industria alimentaria trabajó todos los días. Eso sí es importante decirlo también. Y entonces, como dicen, a río revuelto Algo así. ganancia de pesos, no sé. Entonces dije, a ver, todas las crisis son oportunidades, en verdad. Y fue eso, aprovechar que la gente quería comer más saludable y que nosotros traíamos un estilo de producir que era sin pesticidas, que era más natural y que nosotros comemos lo que producimos. Entonces, no me voy a comer algo envenenado, ¿sabes? O sea, yo sabía que le metía. Y fue esa oportunidad de crecer y fuimos buscando mercaditos, tienditas, servicio a domicilio. Entonces era así, yo se lo llevo a su casa. O sea, a veces era una bolsita, pero decía, bueno, ya me pidió esta de por acá, tengo que buscar a más gente por ahí. Y era una bolsita. Bueno, ya valió la pena el viaje hasta allá, pero pues así. Y fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo. Y yo creo que ese fue, o sea, el año en que empezamos fue el año en que más creció, porque no tenía otra opción. Ya. Entonces, a veces en mi vida siempre ha sido como, tengo un plan A porque no veo la opción de fallar. O sea, es como, ¿pero qué pasa? No va a pasar. Lo cual, ahorita, en la situación en la que estoy, está mal porque no mido riesgos,
Pero yo digo, es que voy a hacer que funcione. Son necesarios los planes de contingencia. Sí, los cuales ya he aprendido a tenerlos. Pero en ese momento era como, o funciona o funciona. Tengo que hacerlo. Oye, y a ver, espera. Porque ya es una empresa de 5 años. Yo la veo consolidada de alguna manera. Estudiaste agronomía, ¿ya? Tú eres la parte operativa de la empresa. Cuéntame tu experiencia de lo que estudias y lo que aplicas. O sea, tuviste que aprender más, volver a estudiar. Lo hablamos tú y yo en algún momento de esta parte de... Hoy decides hacer una empresa. En la universidad no te enseñan a hacer una empresa. Menos en la carrera de agronomía En el tecnológico a lo mejor sí, de Monterrey, pero en otras no. Entonces, ¿cómo fue para ti ese cambio de lo que estudiaste o como estudiante a aplicó o no lo que estudié? Claro. Mira, yo como que sabía que era agrónoma y sabía como algunas cosas, pero realmente creo que todo lo aprendí cuando nos cambiamos de terreno, que empezamos de cero, y era como, bueno, no tiene bajada de luz, ¿no? ¿Y de dónde sacó el agua? No, pues hay un pozo. Bueno, pues hay que contratar a alguien para ver cómo está de agua el pozo. Ok, ahora, ¿cómo sacamos el agua del pozo? Y literal, las primeras semanas fue con cubeta sacar, o sea, poner una polea. Una polea o sea, no acabábamos de regar, nunca estábamos regando todo el día, o sea, sí con bomba, estoy regando todo el día. Imagínate con una cubeta. Y aparte el peso, o sea, tiene 20 metros de fondo ese pozo. Sí fue rudo al principio, entonces fue, de nuevo, gracias a Dios siempre he tenido buena relación con mis profesores, con muchos compañeros, entonces fue como, oye, ¿cómo le hago aquí? Oye, ¿cómo le hago allá? Y a mi profe de hidráulica, oye, no, pues tienes que comprar una bomba de tantos caballos. No, pues ¿cuánto es? No, pues el terreno es elevado, o es inclinado, o es plano, o es... Ah, ok. Oh, no, pues tienes que hacer el estudio de suelo para este terreno. Que fue algo que no hice antes de rentar el terreno y cuando lo hice dije, Dios mío, ¿qué acabo de hacer? Recomendación número 1. Recomendación número 1, antes de rentar un terreno, por favor, háganlo un estudio de suelo. Porque... Y de agua. Y Hoy de en agua. día el de agua, uff. Sí, pero puede traer muchas cosas que te va a arruinar la producción. Exacto. Entonces, sí, muy importante, que uno lo aprende ya después. Pero, pues empezamos así y todo sobre la marcha. Y era como, se presentaba un problema y era como, ok, ¿quién me puede ayudar? Y desde las plagas, ¿no? Porque, pues, en clases estudias ciertos tipos y en una fotito y esto. Mira, yo en entomología, que es la materia que nos enseña de insectos, la pasé dormida. Y como yo quería estudiar, o sea, yo soy agrónoma zootecnista. Ok. Yo quería una granja de cerdos, no una granja de lechugas. Entonces, pues no, o sea, yo no sabía nada de plagas, no sabía nada de nutrición, no sabía nada de deficiencias, no sabía nada. O sea, la gente ahorita ya me ve así como, no, la Inge, ¿no? Pero me costó. Es que sí, a veces uno en la universidad jamás... Mira, yo tenía una clase en la universidad, me recordaste. Se llamaba ecología... No me acuerdo el nombre de la materia, honestamente. Pero nos hacía el profe estudiar los procesos de todos los elementos en el suelo. Y encontré una carpeta en una computadora mía viejísima del ciclo del nitrógeno. Y hoy dije, ¿cómo puede ser que 10 años después tengo que dar charlas del ciclo del nitrógeno? Y te juro que en ese momento sí me hacía la cosa, pero mira, más imposible del mundo explicar. Y decía yo, ¿quién rayos va a aplicar esto alguna vez? O sea, jamás lo voy a ocupar. Jamás teorema de Pitágoras. Jamás, eso es cuando... Pero cuando realmente sí. Dices, mira, esto tiene una función en la vida real, pero cuando realmente creo yo, necesitas aplicarlo, necesitas volver a estudiarlo. Sí. O sea, como otra vez ver. Entonces, yo creo que algo así pasa también con las plagas, ¿no? Como... Totalmente, te digo, yo nunca vi plagas, o sea, no sabía que era un trip, no sabía... No, nada, o sea, yo decía, ay, ¿A qué qué hora bonita. le salen las plumas de la gallina ciega?
Te lo juro. Yo, ¿qué será este gusano, no? Y yo, perdida, o sea, yo perdida de, o sea, hay los tipos de funcionamiento de los insecticidas. ¿Qué? ¿Hay una cosa que te lo dice? O sea, ¿cómo que el ingrediente activo? ¿Qué? O sea, no, yo en verdad estos 5 años ha sido crecer la empresa, pero también crecer profesionalmente. Gracias a Dios que no tuve un jefe porque yo creo que me hubieran corrido. Yo siempre lo he dicho, a mí me hubiera gustado empezar en una empresa ajena, pues para regarla con dinero ajeno, porque todos estos aprendizajes, pues los pagaba de mi bolsa. Te costaron a ti. Claro, era como, chin, se fue la producción de lechuga, o chin, tenemos muchos trips y se hizo horrible, y fue como, o la lechuga roja tiene deficiencia de calcio, pero pues yo en ese momento que iba a saber que la hojita se le hacía así por el calcio, yo decía, ¿qué lo está quemando, no? O sea, como que, y sí, fue a aprender de todo, entonces fue, o sea, artículos científicos, fue, la verdad, uno de mis pilares como agrónoma, o sea, fue mi Inge Sergio. Neta, Sergio, cuando salió de la uni, él se fue a trabajar con su tío, pues su tío llevaba años ya cultivando, le enseñó muchas cosas, y el papá de Sergio siempre fue muy, muy duro de, a ver, dime el ciclo de Krebs de memoria, y dime ingredientes activos, y entonces Sergio estudió, o sea, Sergio no pasó dormida en las materias. Estudió. Sergio sí estudió, y Sergio me ayudaba, entonces yo le decía, oye, es que y le mandaba fotos, ¿no? Ah, no, tiene esto y esto. Y yo, pero ¿cómo sabes? Dice, ya después vas a aprender. Y sí, ya después aprendí. Y es que también en el agro, sobre todo, que a veces existe, porque yo lo escucho mucho de, este Inge no sabe, ¿no? Y yo digo, pues no sabe lo que tú quieres saber, porque seguro algo sabe, ¿no? O sea, no le puedes al que es experto en maquinaria Claro. y que estudió eso y eso hace todos los días, pues no le preguntes de una plaga porque a lo mejor no sabe. Y yo siempre he dicho, no está mal no saber. O sea, simplemente no es su especialidad o no es su día a día. Yo digo, lo malo, a mí algo peor que no saber es decir que sí sabes algo que no sabes, ¿ya? Entonces, yo sí creo que el agro sobre todo es muy general. Es de las carreras que son generales y para hacer o especializarte, mejor dicho, tener un trabajo de especialidad, necesitas especializarte, ¿no? Entonces, es como si al cardiólogo le quisieras pedir una dieta, pues no es que no sea doctor, o sea, simplemente no se dedica a eso, o sea. Totalmente. Y no es que sea tonto porque no te puede dar una dieta, o sea, no se dedica a eso y no es su especialidad. Y en el agro a veces nos cuesta un poco ver eso. El agrónomo tiene que ser perfecto y todo tiene que saber. Claro. Y dices, perdón, pero yo, Dania, no creo que así sea. Yo se lo digo a mi familia cuando voy a las comidas familiares y claro que a todos los agrónomos que nos ven seguramente les pasa de, oye, prima, ¿qué le echo a mi arbolito? No, pues sepa. O sea, a mí se me mueren las suculentas. Soy agrónoma, o sea, produzco alimentos, pero no me pidan recetas para las suculentas porque a buen árbol no se arriman, o sea. Porque yo no soy. No, pero creo que sí es importante aclarar esa parte de porque existe y a veces entre mismos colegas o mismas personas pasa, o sea. Sí, o sea, no sabe de esto. Y tú, ¿y por qué tienen que saber? O sea. Claro. ¿No? Y hablando de eso, de que nos dicen y no nos dicen, no hace mucho empezaste tu proyecto como creadora de contenido, si lo quieres llamar así, ¿no? Que a mí el término per se no me encanta, pero hacen contenido. Entonces, si tienen otro nombre, pues déjenlo por ahí en los comentarios. ¿Por qué iniciaste? A mí los por qué me encantan. Entonces mi pregunta es ¿por qué iniciaste? Mira, yo empecé en 2023. Tenía 3 años la empresa. Tenía 3 años la empresa. Y empecé por todo esto que te comento. O sea, que llegué y decía, ay, ¿ahora cómo le hago esto, no? ¿Y ahora cómo hago el otro? Y dije, y si lo empiezo a publicar, seguramente no soy la única que lo está pasando. Como a documentar. Exacto. Sobre todo porque yo hablaba mucho con Carola, con Mujer Agrícola.
Y me decía, Amix, es que eso, o sea, neta es como bien valioso todo lo que haces así. Y le decía como, no sé si empezar a crear contenido, o sea, no sé si hacerlo. Y me decía, pues inténtalo, o sea, ¿por qué no? Me dice, neta, o me pasaban situaciones con el personal, que ya después empecé a tener, pues, más personal, ¿no? Ya, antes era yo hacía todo, ahora ya tenía más gente. O simplemente de productos, de que este sí funciona, este no, los cultivos, las plagas, la forma de... Entonces yo dije, me parece importante y lo empecé con este enfoque de que las niñas sepan que allá afuera hay alguien que igual no sabía ni papa y que se puede y que la está haciendo. Y empezaste. ¿Sabes? Entonces, para mí comunicar lo que hacía y que tal vez fuera una solución para alguien que me viera a miles de kilómetros, fue lo que me motivó a empezar a crear contenido. O sea, el contarles el día a día. Por eso estuve como 2 meses pensando en el username. O sea, de cómo le voy a poner a esto, ¿no? Y yo, y veía así como las cuentas del agro y todo, y yo decía como, no, es que mi nombre, pues, o sea, no, pues. Entonces yo decía, ok, les voy a contar mi día a día. Esto es el diario de la agrónoma. Y así quedó. Y así quedó. Y muchos también me dijeron como, es que está muy largo, es que no sé qué. Y yo, no me importa. O sea... Si a la empresa le puse el nombre que quise, a mi cuenta también. No sé por qué me siguen diciendo que no, si saben que lo voy a hacer. O sea, donde me dicen no, yo, sí se puede. Y era eso. O sea, todos los días, ahorita he estado un poco separada de las historias, pero era todos los días decirles, hola, buenos días, ya llegué aquí. Y luego lo que te... Oli, gente. Oli, gente. Yo a veces escucho las historias, bueno, veo las historias de Diana y por algo no tienen sonido. Y le leo los labios que dicen. O sea, ni siquiera le pongo el sonido y ya sé qué está diciendo. Pero lo que te caracterizaba mucho era que subías un resumen de 6 fotos, ¿no? Sí. Del día. Sí. O sea, eso me gustaba mucho verlo de ti, que como dices, ya no lo haces tanto. Sí. Pero era bonito como ver esas 6 fotografías resumidas. Y ya tienes que 2 años creando contenido porque acabas de cumplir hace poco aniversario. Sí, en enero cumplí 2 años. ¿Qué es lo que más te ha gratificado o qué ha sido lo más gratificante ahorita a los 2 años? Mira, fíjate que el año pasado que fui a la Expo de Irapuato, o sea, fue como muy choqueante para mí. Llega una niña y me dice, ¿eres tú? Y yo, soy yo. Y tú, ay, sí, soy y yo sí soy. Y me dice, no, qué emoción conocerte. Y empieza a llorar. Y entonces yo me quedo como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Neta, sí estás impactando en gente real. Neta, sí estás inspirando a niñas a que sigan en la carrera, a que no se dejen de comentarios, a que si tienen alguna duda, échenmela aquí, les ayudo si puedo y si no, los mando con quien sepa, ¿no? Porque, como lo dices, soy experta tal vez en algunas cosas, pero muchas cosas no, pero hay que saber quién es el experto para preguntarle. Entonces, eso es lo bueno de los contactos. No hay que saber qué, sino quién. Totalmente. Entonces, creo que lo más gratificante de crear contenido es poder, en verdad, impactar y hacer una diferencia. Yo con mis amigos siempre lo he dicho. Obviamente aspiro a tener mi casa, que la empresa facture muchísimo y a que materialmente tenga una herencia grande, ¿no? Que esto sea el inicio de una empresa muy, muy grande y una empresa familiar. Pero más que nada, o sea, el día que yo deje este mundo y el día que yo me muera, quiero que realmente haya habido una diferencia entre que esté y que ya no esté. O sea, que sí impacte positivamente en la vida de muchas personas que si estaban dudando, se dejaron de dudas y lo hicieron. Que empezaron, que vieron que sí se puede, que se apasionen por lo que hacen, que sepan que para ser un experto necesitas 10,000 horas de práctica, que no se avergüencen de no saber, de hacer preguntas tontas. O sea, háganlo. En verdad a mí a veces, o sea, me explican y yo, no entiendo. Y me vuelven a explicar y no entiendo. Y se me quedan viendo así con cara de, ¿esta es tonta o qué? Y yo, pues no entiendo. Y si no entiendo, por favor explícame, o sea, hasta que yo entienda.
Y ni modo, y voy a seguir preguntando. Pero que se quiten este miedo y que se quiten esta creencia que son los únicos que no saben. Porque mucha gente le da pena que lo señalen por ser el que no preguntó, pero muchas veces cuando ese pregunta, los demás que no se atrevieron a preguntar tenían la misma duda y pudieron resolverla gracias al valiente que se atrevió a preguntar. Y esto en clases, esto en conferencias, esto en la vida diaria. Y también creo que ya no me toca estar del lado, o sea, a veces sí me toca estar del lado de la que le toca aprender, pero también cuando me toca estar del lado de la que enseña, como contagiar esta empatía por el que no sabe, porque tú en algún momento fuiste ese que no supo. Y todos empezamos, yo creo, nadie nació aprendiendo todo, ni lo que hace, o sea, aprendimos a hablar, desde ahí empezamos. Entonces, todos aprendemos. Entonces, para aprender, tienes que partir de no saber. Totalmente. Pero que se normalice el que no te dé pena preguntar, que no te dé pena ser el que no sabe. Porque en la carrera, te lo dije, yo viví todo el tiempo en la ciudad. Entonces, cuando yo llegué a la carrera, yo no sabía cómo era una planta de maíz. Y mis compañeros venían de comunidades de que sus papás sembraban o el tío tenía cultivos o todo. Y en la carrera era como, ay, esta morra. O sea, yo iba de tenis blancos a las prácticas de campo. O sea, yo no tuve... Soy yo todavía. El outfit de agrónoma de botas y de que... O sea, la verdad, ya hasta que estuve en el terreno, pues ya tengo más outfit de cómo creemos que es un agrónomo, ¿no? Exacto, porque también son estereotipos. Claro, pero yo en la escuela iba de vestido, iba de tenis, iba pues así. Y me costó el doble, tal vez, que mis compañeros aprender qué era. Me acuerdo mucho de un examen de fisiología vegetal, de botánica. Y decían, identifica esta planta. No manches, ahorita la veo y digo, ¿cómo no pude saber que era un miltomate, sabes? O sea, es una solanácea, ahí se ven las hojas, pero ahora ya lo sé. En ese momento yo decía, ay, Dios ¿Tú, la calabaza 1 o la calabaza 2? Sí. ¿Cómo que? No se llama curvita, se llama calabaza. O sea, yo, ¿qué es eso? Y ahorita, pues viendo en retrospectiva, ya digo, he aprendido muchísimo, pero también porque yo siempre tuve una mamá que así su hija estuviera mal, como que me apoyaba. Siempre me dio esa libertad. El soporte. Sí, entonces creo que mi forma de ser ha ayudado mucho, que aunque no sepa, aprendo porque pregunto y que aprenda rápido. Y también soy una persona que es como fácil de tratar, o sea, fácil de llevar. Así superficialmente digo, o sea, puedo llegar a un lugar y ya hice amigos, ¿no? Y de, sí, es Pedro y trabaja en no sé dónde. Y, o sea, ¿y tú? ¿Qué pedo? Sí. Pero, insisto, la forma de ser me ha ayudado mucho a mí a este camino. Y entiendo que muchas personas allá afuera no son así, pero tienen que aprender estas habilidades blandas de comunicación para poder llegar a donde quieren llegar. Ese es un tema muy interesante, que de hecho, bueno, la pregunta inicial fue lo gratificante de las redes. Y la siguiente pregunta es esta, de ¿qué es lo que no te gusta de hacer contenido? ¿Qué es lo de las redes sociales en sí? No me gusta cuando ya es obligación, ¿sabes? O sea, obviamente yo cuando empecé jamás pensé en que las marcas me iban a buscar para hacer colaboraciones y que, o sea, iba a ir a congresos todo pagado, que me invitaran a dar una plática y que me pagaran por eso. O sea, mi primera colaboración, me acuerdo que fue para un día de la mujer rural, 15 de octubre, y era contar una historia, hablar de una historia contada por la marca y todo, y yo como que no sabía qué estaba pasando, ¿sabes? Entonces, cuando me dicen, es que tienes que hacer tantas historias y tantos videos, y ya se vuelve obligación, y ya no es como que por el gusto de compartirles esto que estoy viviendo,
Eso no me encanta. Digo, me podrían decir, pues no la aceptes, ¿no? Pero pues obviamente también está la parte económica que dices, bueno, recompensa como ese disgusto que... Y es que ahí está esa parte. Justamente de la mañana escuchaba un podcast que me gusta mucho, se llama Siempre hay flores. Daniela Guerrero es la host. Y dice que ella está en un punto de su carrera como creadora de contenido donde dice, yo ya no hago las cosas por dinero. O sea, quizá ya está en ese punto y se vale, ¿no? Totalmente. Pero da varios ejemplos que digo, claro, o sea, cuando o la marca no comparte tus mismos valores o, que digo, no ese es el ejemplo tuyo o el que dijiste, pero, o dices, no quiero hacerlo. Porque ella empezó, por ejemplo, haciendo puro audio. Ok. Y luego tuvo que hacer video porque dijo, es que necesito el video porque tiene más, jala más gente, puedo hacer reels. Y justamente ese episodio que hace dice, les explico todo esto porque yo voy a dejar de hacer video, ¿no? Dice, yo ya no comparto, ni me expreso, ni hago el podcast como quiero cuando tengo que hacer audio. Perdón, video. Entonces dices, wow, o sea, cuando no dejas esa esencia de quién eres, a pesar de lo que te están pidiendo o la cifra que estás viendo y dices, está tentativo, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que tiene la creación de contenido que puede ser muy gratificante económicamente a veces, pero no emocionalmente cuando no va afín a lo que quieres hacer. Sí. Que yo te lo he dicho a ti, ¿no? De que hay veces que yo rechazo ofertas por el día en que me lo proponen, ¿no? Porque, o porque no conozco la marca, o dices, pues, ¿le puedo cobrar? Sí, pero no va afín. Porque recuerden que yo soy una godín feliz. No, y digo, yo todas las colaboraciones que he tenido, gracias a Dios, justamente han sido con marcas que yo ocupo los productos o que yo confío en la calidad de la marca o que van muy afín a esto. Sí he tenido marcas con las que... Una vez. Yo no colaboro. Claro. O sea, no, ni siquiera de una vez. Okay. O sea, yo no colaboro. Y y muchas marcas que me dicen... Muchas marcas. Que me dicen, promociona mi producto. Oye, pero ¿cómo voy a promocionar tu producto? O sea, creo que como creador de contenido y más de un sector tan sensible como el agro, tienes que tener una responsabilidad bien grandota. Y a mí no me gustan los creadores de contenido que promocionan por promocionar. Güey, ¿probaste el producto? O sea, güey, el productor está poniendo la confianza en ti y tú la vas a aventar a... O sea, no... Tienes que probar ese producto, tienes que ver. Entonces, esta parte de ser agricultora, agrónoma y creadora de contenido, creo que es un plus bien grande porque yo comunico lo que a mí me sirve. Y yo puedo tener la oportunidad de probar las cosas porque soy agricultora. Y puedo probar, o sea, puedo tener la oportunidad de conocer mejor el funcionamiento del producto porque soy agrónoma. Entonces, tal vez les llego con preguntas a las marcas que normalmente sus productores no se las hacen. Y eso es lo que me gusta. Claro. Pero sí, o sea, como que hacer las cosas por obligación, eso es algo que no me gusta de la creación de contenido. Y también la parte irresponsable, o sea, de la creación de contenido. No yo, sino muchas personas. No importa qué diga mientras tenga vistas. Exacto. Pasa a veces. Y también nunca me ha gustado, y siempre lo he dicho, yo soy fiestera, pedota, desmadre, duro. Jamás lo vas a ver en mi canal. Porque me parece una falta de respeto que somos el sector más importante y que somos el más degradado. O sea, somos quien alimenta al mundo y sin un buen alimento tu cabeza no va a pensar igual. Y nos tratan de, ay, gana 1,200, 1,500 a la semana, es bien borracho, le prestan la camioneta de la empresa, anda en la peda. O sea, hay que destapar unos botes, hay que chupar con el productor, si no, no nos va a comprar. Sí, los estereotipos. O sea, entonces, si hay gente que me etiqueta en una historia y no la he reposteado, seguro es porque o tu contenido es de ese tipo, o tu persona es de ese tipo, tu perfil no está enfocado a eso. O sea, hay que
saber separar las cosas, siento. Y te digo, que estemos al fondo de la cadena cuando somos el primer lugar es algo que no me gusta. Y es que es un tema bien sensible, la percepción que damos al mundo de lo que somos. Claro. Yo lo he dicho muchas veces, los motivos por los que quizá yo no elegí y no estaba en mi ranking estudiar agronomía es porque yo tengo un papá productor que quizá en su estereotipo de agrónomo dijo, mi hija no va a ser agrónomo, ¿no? Okay. Y yo nunca lo vi así, honestamente, hasta muchos años después que conocí agrónomos doctores, agrónomos investigadores, agrónomos muy reconocidos, y dices, hay otra cara del agro que se tiene que mostrar al mundo y no es el agrónomo que iba a venderle a mi papá productos y él dijo, ese es un agrónomo, y se quedó con esa perspectiva, ¿no? Entonces, por eso yo aplaudo en ese sentido la importancia de visibilizar lo bueno, ¿ya? No que lo otro sea malo, pero no taguemos y no pongamos etiquetas de cómo es una profesión cuando también es muchas otras cosas más y mejores. Totalmente. ¿Ya? Entonces, para ir cerrando el episodio, Diana, porque aquí el tiempo vuela y los micrófonos no aguantan. Bueno, las cámaras más bien. Vamos a seguir cerrando un poco el episodio. Bueno, a mí, como siempre digo, me da muchísimo gusto que estés aquí porque le estás dando voz, te estás dando voz a ti misma en un sentido y en un canal distinto y con gente distinta a la que normalmente le hablas. Entonces, eso seguro. Si alguien de tu canal vino a escucharte como toda esta historia, de nuevo, gracias por estar aquí y gracias a ti sobre todo gracias a ti por estar aquí el día de hoy. Entonces, cerremos el episodio con 2 preguntas. Esa es tu cámara. Okay. La primera es, ¿a qué mujer admiras y por qué? Okay. ¿O cómo es la mujer que admira Diana? ¿Ya? Y la segunda es, esta pregunta que me gusta, un mensaje. O sea, tú has dado ahorita consejos, hemos hablado de experiencias, que yo siempre digo que las experiencias también son consejos, pero un mensaje que tú le quieras dar a esa mujer que está ahí atrás o al hombre que está escuchando el episodio y le quieras dar un mensaje de Diana para el mundo. Puede ser corto, largo, es tu espacio. Y yo, con permiso, me adueño del podcast. Pues muchas gracias de nuevo por invitarme, muchas gracias por recibirme, por estar aquí, o sea, por dejarme y permitirme estar aquí. Y pues bueno, una mujer que yo admiro y por qué, mi mamá, sin duda. La he mencionado a lo largo de este episodio y definitivamente después de mí es la mujer más resiliente que he conocido. El contexto en el que ella vivió y en el contexto en el que está ahorita ha sido muy diferente y cómo logró adaptarse y sobresalir a todo eso está cañón. Mi mamá es una persona que si tú le encargas algo, puedes estar segura de que, o sea, tranquila de que todo va a estar bien. Es una mujer muy valiente que, a pesar de ser muy bajo perfil, es capaz de muchísimas cosas y admiro, a pesar de que luego nos peleamos y tenemos muchas diferencias, que puede ser capaz de cambiar su punto de vista por un bien mayor y que siempre resuelve la situación. Entonces, es una mujer determinada, valiente, con un corazón enorme porque la he visto en temas bien sensibles y también con una niña interior que estuvo muy expuesta, pero que eso y todo lo que vivió no logró corromper a esa niña de buen corazón. Entonces, mi madre, o sea, es mi top y mi mayor admiración. ¿Y el mensaje? Y el mensaje que me gustaría compartirles a allá afuera, a todos y todas, es que necesitamos ser
más empáticos. Cada quien está en una realidad, cada quien tiene sus propios problemas, pero definitivamente si queremos crecer juntos, necesitamos ser empáticos. Muchas veces pasa que vas en el tráfico y te chocan. Créeme que esa persona no se levantó pensando en hoy voy a chocar a alguien y voy a arruinar su día y mi día. O sea, respiremos 5 segundos antes de un problema, respiremos 5 segundos antes de emitir un juicio y seamos empáticos. Eso nos va a ayudar tanto a las mujeres en el agro como a los hombres a entender mejor nuestro papel y que no somos una competencia. Yo siempre he creído que no se trata de igualdad porque no se puede, sino de ser equitativos. Cada quien desde su trinchera, sumándonos, es lo que importa. No somos competencia. Tenemos que aprender a apoyarnos y aprender a convivir con los demás sin que eso afecte nuestra existencia. Entonces, pues sí, ese es mi mensaje. Sean más empáticos y créansela que se puede, créansela que todo lo que se imaginen es posible. O sea, no hay no hay nada más que te limite que tu persona, el que tú no te atrevas. O sea, necesitamos dar ese paso y creernos que somos capaces. Porque todos los expertos empezaron sin saber nada. El mundo es de los arriesgados. Es una frase que me gusta. Algo Sí. que no te haya preguntado, que quieras compartir, libre. No, pues realmente, en verdad, muchas gracias que las redes sociales me hayan dado esta oportunidad de estar aquí. Gracias a todas las personas que vinieron a escuchar este podcast, que están hasta este momento escuchando y que esto les sirva. Gracias por tener este canal abierto y por la comunidad que creas. O sea, yo en verdad como mujer te admiro y mis amigos te lo pueden decir. O sea, yo les decía, no, es que la Dania es bien chingona, es que la Dania, en verdad, admiro mucho la labor que haces, que no es fácil, y admiro mucho el trabajo tan minucioso que llevas y lo feliz que eres como Godín. Entonces, nada más que gracias por esto y sabes que te quiero mucho y que los quiero mucho a todos los que han impactado en mi vida y que seguirán impactando. Entonces, gracias. Lo recibo de corazón. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta este momento. Recuerda suscribirte, seguirnos y seguir a Diana. Nos vemos en un próximo episodio de Ellas en el Agro.